Bienvenida a esta asignatura, pues que es educación ambiental. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su puntualidad. Veo que ya en este momento más estudiosos se están conectando, así que les envío un abrazo para todos, una cordial bienvenida. Les recuerdo que pues a través de esta plataforma vamos a poder interactuar y participar de forma activa a través del chat que ustedes encuentran aquí en la barra de menú que tienen en la pantalla de Teams, y asimismo pueden activar sus micrófonos para también hacer alguna participación, un comentario o una pregunta a lo largo de este encuentro. Para quienes de pronto no vayan digamos, a hacer alguna participación, sí les agradezco mucho mantener en silencio su micrófono de tal forma que no vaya a generar interferencias con la presentación. Entonces, ya en este momento les voy a proyectar el aula. El propósito entonces de este encuentro es abordar el primer contenido temático de nuestra asignatura Educación Ambiental, pero primero que todo pues tenemos que dar una bienvenida, ¿no? Una bienvenida a todos estos estudiosos que están conectados en este momento, que están conectados desde Bogotá, desde Bucaramanga, desde otras ciudades, y que de manera sincrónica pues estamos aquí reunidos con un propósito, con una característica particular, y es que todos hacemos parte de diferentes programas. Entonces, que esta sea una oportunidad para entender, bueno, pero yo tal vez desde ingeniería biomédica o tal vez desde enfermería, desde terapia ocupacional o desde las ciencias del deporte, ¿cuál es mi relación o el por qué estoy viendo esta asignatura? Entonces, digamos que el primer acercamiento que nosotros vamos a tener en esta asignatura es poder presentarles y darles a entender a ustedes el por qué es importante el conocer la educación ambiental, y es entender esa relación que tenemos con el entorno y tal vez incluso la misma interdisciplinariedad que podemos encontrar en las carreras en las que estamos formándonos con todos los aspectos ambientales, para tal vez ser un poco más sensibles y ser conscientes de ese entorno que nos rodea, que nos provee todo para la subsistencia, porque gracias a ese entorno es que podemos alimentarnos, que podemos respirar, que podemos vivir, digamos que frente a las problemáticas ambientales que tenemos, pues tenemos una medida de responsabilidad, y asimismo lo que buscamos es generar un compromiso de todos frente a ese deber como integrante de este planeta Tierra, porque plan B pues no tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, en este momento veo que hay creo que un chat, voy a revisar el chat. Bueno, ya veo unos saludos, Eugenia, eh, veo que Paula también está conectada, Laura, Tatiana. Muchas gracias entonces a todos por su asistencia. Vamos entonces a conocer un poco del aula. Tal vez, como les había dicho, algunos de ustedes no, pues han tenido algún acercamiento con Canvas, otros no han tenido el mismo acercamiento o experiencia. De allí que la importancia, que sea importante que empecemos a conocer nuestra aula para saber cómo navegar a través de ella. Entonces, en este momento voy a conectarme en la vista de estudiante, de forma que ustedes tengan la misma visibilidad del aula como se las estoy proyectando. Entonces, ustedes ven aquí, este es el código de su asignatura. Puede que este BIR cambie porque sean de diferentes grupos. Sin embargo, entonces aquí tenemos la información disculpen un segundo. Aquí tenemos aquí tenemos entonces nuestra aula, ¿no? Entonces, nosotros en el aula vamos a navegar, bueno, tenemos el contenido de la presentación como tal, y los invito entonces a que ustedes hagan una exploración del contenido, ¿sí? Aquí tienen ustedes la información de las asignaturas como tal en las que ustedes estén vinculados, pues no me aparecen por lo que estoy en una vista estudiante que no es la de mi configuración.
¿sí? Los cursos en los que están inscritos y aquí en la sección módulo nosotros encontraremos el contenido general del aula. Mi recomendación es que siempre traten de ingresar, o sea, que la principal información va a ser a través de este contenido de módulo. En la primera sección nosotros tenemos la introducción a la asignatura. Tenemos unos videotutoriales que nos van a enseñar o nos van a recordar de pronto algunas recomendaciones de cómo navegar en Canvas. De pronto, si no sabemos cómo cargar una actividad, cómo consultar las calificaciones. Entonces, ese tipo de recomendaciones los van a encontrar en este tipo de tutoriales que se encuentran aquí dispuestos para su consulta. Por otra parte, tenemos dentro de la introducción el plan de actividades semanal de la asignatura. Esto es como cuando nosotros estamos en presencial, ¿sí? Que cuando tenemos nuestra primera clase y el docente entonces les dice, bueno chicos, los temas que vamos a tratar en esta, o nuestro plan de trabajo para esta asignatura que inicia el 3 de agosto y que termina sus actividades el 29 de noviembre, ¿sí? Entonces van a hacer estas actividades, los pesos de calificación para cada una de las actividades, toda esa información la tenemos en el plan de actividades semanal. Semana a semana vamos a entender cuáles son las, digamos, las actividades que están activas o pendientes, digamos, por desarrollo, ¿sí? Para esta oportunidad, ustedes pueden ver, tenemos un foro de presentación y socialización que está habilitado desde el 3 de agosto hasta el 10 de agosto, estuvo habilitado, y tenemos este primer encuentro sincrónico, que por eso aparece en rojo. Entonces aquí tenemos visualizado cuál es la fecha en la que se desarrolla ese encuentro y la hora a la que está programado. ¿Sí? Entonces aquí vemos que el primero pues es el día de hoy, luego en septiembre vamos a tener otro encuentro, ¿sí? Que es este donde vamos a ver como temática problemáticas ambientales y las actividades también están contempladas acá. Entonces, ¿cuál es la primera actividad que yo debo entregar? ¿Cuál es el peso que tiene de ponderación en la nota de mi asignatura? ¿Sí? O sea, esta actividad corresponde al 15% de mi nota y el tiempo como tal en la que va a estar habilitado. Es decir, desde el 3 hasta el 23 de agosto está habilitada esta actividad para que ustedes la desarrollen y la carguen, ¿sí? Hasta esta fecha es que está disponible en la plataforma para que ustedes la carguen. Después de esta fecha ya ustedes no pueden hacer la entrega, ¿sí? Asimismo, el tiempo en el que ustedes pueden consultar de pronto si tienen alguna inquietud, una asesoría disciplinar respecto a cómo desarrollar la actividad o respecto a una temática que ustedes no comprendan, ustedes pueden consultar a sus al docente de su aula, sea yo, sea de pronto la profesora Marta Melisa o sea otra docente. Entonces ustedes pueden consultar la información directamente a través de los canales de comunicación. Para eso nosotros tenemos aquí como un correo electrónico, una bandeja de entrada y acá nosotros nos podemos comunicar. Esta información llega directamente a los correos electrónicos de ustedes, las notificaciones del aula, como se han dado cuenta. Entonces, si ustedes tienen alguna inquietud, pues bueno, aquí no la voy a poder visualizar por lo que y ahora les muestro. Ustedes seleccionan la asignatura e indican que para el profesor, hacen el filtro, si el mensaje es dirigido para el profesor, y ya entonces ustedes pues hacen la consulta o la comunicación respectiva. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, nosotros tenemos unas fechas programadas o digamos, los tiempos de desarrollo están alineados con las migraciones de notas que ustedes tienen en AulaNet. Entonces, en esta fecha ya se va a dar la migración de notas de ese primer corte y las notas que están de estas entregas corresponden a esa nota que se va a ver reflejada en AulaNet a partir de esta fecha. ¿Listo?
De forma general, el contenido temático está dividido en dos módulos. El primer módulo que se aborda en esa introducción a la educación ambiental, a qué es la percepción ambiental, la biodiversidad, esa relación hombre-naturaleza y las problemáticas ambientales. Junto con las actividades evaluables, entonces ya estaría el contenido de ese primer módulo y a partir del 7 de septiembre inicia el segundo módulo, que es gestión ambiental. Entonces, para ese segundo módulo, ustedes pueden ver que el encuentro sincrónico, el primer encuentro sincrónico, que es el tema de cumbres internacionales y desarrollo sostenible, está programado para el 15 de septiembre a las 4:30 de la tarde. Asimismo, las actividades que se van a desarrollar, el peso de la ponderación de la nota y digamos, también la migración de notas en los demás cortes. El siguiente encuentro sincrónico que está programado para el 29 de octubre y ya entonces con la última migración de notas que sería el tercer corte de la asignatura. Por otra parte, en la sección módulos, ustedes van a encontrar otra información, digamos, agrupada por las semanas de trabajo, está el material de estudio relacionado con las temáticas que se abordan en cada módulo. Entonces, para la introducción a educación ambiental, tenemos un material multimedia, una lectura de introducción a la educación ambiental. Este PDF es fundamental como material de estudio, ya que las evaluaciones están basadas en el contenido de estas lecturas. O sea, estas lecturas son claves para ustedes, apreciados estudiosos. Tenemos otros recursos, por ejemplo, como un podcast. Este podcast de percepción e impactos e instrumentos ambientales es muy importante porque bajo este recurso, ustedes, con base en la información que está en este podcast, ustedes van a desarrollar la primera actividad. Asimismo, pues tenemos otros videos de importancia de la educación ambiental, servicios ecosistémicos, una infografía y material complementario. En el material complementario, ustedes pueden conocer algunas fuentes, algunas referencias bibliográficas que pueden consultarlas en las diferentes bases de datos de la UMB, de la biblioteca de la UMB y pueden entonces hacer la consulta de estas temáticas específicas que se abordan en estos textos o también hacer otro tipo de búsquedas. Recuerden que acá tenemos los enlaces, bueno, aquí por error tal vez aparecen dos enlaces, pero normalmente uno solo es el que está activo a través del cual se puede realizar las búsquedas en la biblioteca. ¿Qué pasa cuando, digamos, yo tengo una actividad para presentar? Cuando vamos a presentar una actividad, miren que después del material de estudio tenemos encuentros sincrónicos educación ambiental. ¿Qué quiere decir? Que en este enlace, en este espacio, acá pues ustedes ven el mensaje que yo les envié previamente, donde los invitaba a ustedes a este encuentro sincrónico y el enlace de la reunión. Una vez terminamos este encuentro y pues ya digamos, terminamos, damos cierre a esta grabación, entonces hacemos una carga del video en esta sección, cosa que quienes no puedan asistir en esta oportunidad al encuentro, pues ya en esta sección M1, primer encuentro sincrónico, ustedes van a encontrar disponible el video, sea porque no hayan podido asistir al encuentro o porque quieran revisar algún contenido temático para reforzar esa temática que se está discutiendo, ¿vale? Bueno, ya entonces después de esto ya está la sección de actividades evaluables. Entonces aquí están las actividades que ya vimos en el plan de formación, en nuestro programa, ¿sí? En este plan de actividades semanal. Entonces las actividades como tal, ustedes van a hacer esa carga a través de estas o la presentación a través de estos enlaces. Entonces en esta actividad se encuentra la descripción de la primera actividad, ¿sí? Y bueno, ya ahora la vamos a ver que tiene como fecha de entrega el 23 de agosto más tardar a medianoche, ¿sí? Y está disponible desde el 3 de agosto. Algunos estudiosos muy juiciosos ya han hecho carga de esta actividad. Sin embargo, pues el propósito es conocer en detalle el contenido de esta para que ustedes pues sepan cómo desarrollarla en este encuentro.
Vamos a aprovechar de una vez para verlo y ya entonces después pasamos al contenido temático del módulo. La primera actividad entonces es un podcast, como les había dicho, de percepción e impactos e instrumentos ambientales. El tiempo requerido para esto es de 2 semanas y las competencias como tal que se desarrollan eh, son, perdón, ok, disculpen un segundo, vamos a revisar el audio, creo que ya se solucionó. Sí, bueno, ok, listo. Bueno, vamos a retornar entonces a la página. Disculpen un segundo. Listo. Entonces, el propósito de este encuentro, de esta actividad es que se relacionen los conceptos que vamos a abordar en este encuentro y pues que están en mayor detalle en el módulo con situaciones de la cotidianidad, con el fin de identificar esas causas y consecuencias de esos impactos ambientales sobre los servicios ecosistémicos que nos ofrece la biodiversidad, reconociendo su importancia. Entonces, aquí tenemos descrito qué es lo que vamos a hacer, ese paso a paso de lo que se necesita hacer para cumplir con la actividad y en la siguiente sección se especifica cuál es el entregable, ¿listo? Y el material de apoyo para que yo puedo emplear como recursos adicionales para el desarrollo de esta actividad y los criterios de calificación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Según lo que revisamos en el contenido del módulo 1, entonces ustedes van a escuchar ese podcast que les mostré a ustedes en el contenido en el material de estudio, ¿sí? Una vez entonces ustedes hacen esa revisión del contenido de ese podcast, van a desarrollar estos puntos. De esa conversación de quienes participan en el podcast, que son Andrea y Camilo, van a identificar mínimo 3 situaciones de cotidianidad que puedan ocasionar un impacto ambiental y social por cada situación y por cada situación se debe identificar el impacto que se pueda ocasionar y por cada impacto se debe mencionar cuál es el servicio ecosistémico que se narra en el podcast que se puede ver afectado. Todos estos temas, como les digo, son los que vamos a ver ya a continuación. Entonces, esta información se debe exponer en este cuadro. Entonces, identificamos esas situaciones del ser humano que pueden causar un impacto. Entonces, no sé, digamos, el consumo de plástico en mi hogar, por dar un ejemplo, digamos, aplicado ya a esa cotidianidad, el impacto que puede causar es, por ejemplo, contaminación en los cuerpos de agua, contaminación en el suelo y cuáles son los servicios ecosistémicos que se ven afectados por ese impacto. Entonces, ya los servicios ecosistémicos, que son todos esos bienes o esos beneficios que nos brinda la naturaleza, desde, pues si el impacto ambiental se ve en el recurso hídrico, porque se pueden contaminar los ríos, los mares, entonces de pronto que afecte la biodiversidad o bueno, ya digamos que los servicios ecosistémicos ya ustedes los van a detallar si es un servicio de regulación, si es un servicio de soporte, entonces eso lo van ustedes a detallar en este cuadro. Posteriormente, teniendo en cuenta esa propuesta de Andrea y Camilo, van a identificar en su zona de residencia o constante permanencia una problemática ambiental que se asocie a la contaminación hídrica, contaminación atmosférica o la contaminación del suelo. Ustedes escogen una y buscan en internet algunas imágenes reales pues relacionadas con ese tipo de problemática. Eh, ya entonces ustedes van a elaborar un escrito mínimo de 60 palabras de concientización sobre el cuidado del ambiente, la importancia de esos servicios ecosistémicos y lo van a relacionar pues con esa temática, problemática ambiental que ustedes identificaron. Van a invitar, digamos, a través de ese mensaje, se va a promover esa educación ambiental, van a invitar a sus amigos y familiares a que se animen, digamos, a generar esa conciencia y a promover esa conservación del ambiente. Finalmente, entonces, con esas imágenes que ustedes buscaron y el escrito, van a realizar una publicación en una de sus redes sociales, ¿sí? Y van a adjuntar el pantallazo, la captura de pantalla que evidencie que han hecho esa publicación en su red social y el enlace de publicación para el desarrollo de esta actividad. Entonces, es importante, apreciados estudiosos, que se muestre el enlace y que verifiquen que el enlace sea de acceso público para que su docente pueda verificar que efectivamente pues está publicado en sus redes sociales.
Y entonces, pues, hace parte de los requisitos precisamente que debemos entregar. Entonces, aquí ya están los entregables. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Un documento con portada, con el desarrollo de cada uno de los puntos solicitados y se debe evidenciar el pantallazo entonces de la publicación en su red social. En los recursos, como les dije, estas palabras claves pues son los que ustedes pueden buscar en los recursos de la biblioteca virtual de la UMB y aquí tenemos los criterios bajo los cuales es evaluada la actividad. Apreciados estudiosos, es muy importante que tengan en cuenta que esta rúbrica es como su lista de chequeo. ¿Sí? Entonces los invito a que cuando ustedes desarrollen una actividad, siempre, si ustedes quieren tener un desempeño alto, pues verifiquen su docente cuáles van a ser esos criterios bajo los cuales se va a calificar esta actividad. ¿Sí? Y cuáles son esas especificaciones que tiene su entrega para que se cumpla con ese desempeño alto y de esta forma que ustedes puedan tener un puntaje satisfactorio en esta entrega. Y acá ustedes van a ver el enlace para hacer esa entrega. Entonces, aquí pueden hacer comentarios de los archivos que se cargan, que se agreguen otros archivos, las entradas de texto, entonces como tal, digamos, el texto como tal de la invitación, de la reflexión, el texto de 60 palabras, lo pueden cargar acá. Si es un URL de sitio web, también está esta forma de cargarlo. Y así ustedes pueden hacer entrega de sus actividades en el tiempo que está estipulado, digamos, para la que esté en el cual está activa esta actividad, ¿vale? Bueno, entonces, otra de las recomendaciones que quisiera hacer para este momento, bueno, el módulo 2 entonces está con esta misma estructura, ¿sí? Y quisiera hacer otra recomendación. Para muchos de los trabajos que ustedes hacen entrega, sea para esta asignatura o para las demás asignaturas, ustedes saben que es importante el manejo correcto, el manejo ético de la información, un manejo responsable, por lo cual es importante que demos crédito a quienes hemos consultado como fuentes para el desarrollo de nuestro trabajo, porque de lo contrario estamos incurriendo en prácticas no aceptadas que como el plagio, ¿sí? Entonces, los invito, apreciados estudiosos, a que también consulten y descarguen esta guía de normas APA de la OMB. Las normas APA es la norma de elaboración y presentación de documentos que es el referente para la OMB, para que ustedes sepan cómo presentar sus documentos, ¿sí? Cómo citar esas fuentes de información, si es un libro, si es un video, si es un portal web, y cómo deben presentarse las referencias bibliográficas en su trabajo. Esta guía es muy práctica porque es muy descriptiva visualmente y tiene ejemplos en cómo se deben citar las tablas. Bueno, es decir, esto les sirve a ustedes para todos sus trabajos y tienen ejemplos de cómo se hacen las citas para la presentación de sus documentos. Entonces, estos son unos recursos que tal vez ustedes ya hayan usado en otras asignaturas y quiero mostrar que está disponible aquí en el contenido de la asignatura de forma que puedan hacer uso de este material para la elaboración de sus trabajos. Finalmente, quiero mostrarles que a través de, bueno, tenemos el chat a través del cual ustedes pueden, si hay actividades que sean de tipo individual, perdón, actividades de tipo grupal, entonces ustedes pueden, tal vez si no tienen compañero de trabajo, pueden consultar a través del chat, de pronto una conversación de preguntar quién está buscando compañero para hacer un trabajo, para hacer una actividad que sea en parejas, entonces lo pueden hacer a través de esto o pueden contactar a través del buzón de la bandeja de entrada, pueden contactar a los diferentes integrantes del grupo. Y bueno, también al docente. Ya entonces con esto, apreciados estudiosos, damos cierre a esa navegación y esa presentación de nuestra aula. Sin embargo, si tienen alguna inquietud específica, sus docentes con todo gusto pueden atender esas consultas puntuales para su respectiva aclaración. En este momento, entonces, voy a pasar a la presentación general de nuestro encuentro. No sé si ustedes tengan alguna inquietud en este momento respecto específicamente al contenido del aula, a Canvas.
¿No? Bueno, no veo preguntas por el momento. ¿Alguien va a preguntar? En el chat estaban haciendo unas preguntas. Ay, te agradezco. Espérame un segundo, entonces vamos a retornar aquí a revisar el chat. Ah, ok. Eugenia, ¿tú tienes una pregunta? Ah, Lo que quería saber era que sí, sí estábamos viendo el chat vale, y, listo. y revisando los documentos. Ok, Pero lo que yo no entendí muy bien fue lo de eso, subir los pantallazos mira, por Facebook o algo así que tú ok. decías. Sí, mira, bueno, veo una pregunta sobre si las preguntas son, bueno, aquí quisiera saber si las actividades estipuladas deben ser subidas a alguna red social. Ok, sí, precisamente, digamos, yo hago mi publicación en Facebook, ¿sí? O hago mi publicación en Instagram o Twitter, bueno, la red social que ustedes usen. Veo que aquí, por ejemplo, Hilary dice que si no tienen redes sociales aparte de WhatsApp, pues bueno, WhatsApp también es una red social. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, un chat familiar, ¿sí? En ese chat familiar que ustedes hagan la publicación de esa actividad donde se ve evidencia por pantallazos precisamente esa información y pues que es un grupo, tendría validez la actividad, ¿sí? Digamos que las redes sociales hay que entender que son no solamente, bueno, las más comunes, las más comerciales como Instagram, Telegram, sino que también, por ejemplo, YouTube hace parte de una red social. WhatsApp también es una red social. Entonces, yo, digamos, le puedo tomar una imagen a esa publicación. Entonces, yo desde el computador puedo tomar como la herramienta de recortes o tomar captura de pantalla y esa imagen, esa foto de mi página de red social de Facebook donde hago yo la publicación, eso es lo que yo adjunto como imagen a la actividad para evidenciar que sí hice la publicación de mi actividad, que es el mensaje de mínimo 60 palabras, invitando a la Prezi. No, Prezi es más considerado una herramienta para presentaciones. Pero entonces ustedes pueden hacer uso de sus redes sociales o pueden hacer entonces la publicación en YouTube, en su canal. Si no tienen canal, lo pueden crear a través de una cuenta creada en Gmail y hacer esa publicación de, por ejemplo, pero a modo de video, sería más trabajo. Entonces, realmente digamos que lo más fácil es hacer esa información, esa publicación de las imágenes y la actividad, las especificaciones de la actividad con ese mensaje de sensibilización o de concientización ambiental, hacer la publicación en la red social y tomar la imagen y esa imagen, ese en formato JPG o mejor dicho, en el Word, ustedes pueden insertar esa imagen del pantallazo de su red social y así hacen la publicación, ¿vale? Sí, esta actividad es individual. Bueno, vamos en este momento entonces ya a empezar el contenido temático de este encuentro. Disculpen un segundo que se me perdió la presentación. Ok, ya están viendo ustedes la presentación, ¿cierto? Bueno, Sí, espero que... estamos en la primera diapositiva, si no estoy Listo, mal. vale. Y bueno, había algo muy importante que se me olvidó realmente y fue presentarme. Entonces, bueno, para todos ustedes, apreciados estudiosos, pues mi nombre es Ivonne Angulo, yo soy ingeniera ambiental y sanitaria, soy de la Universidad de La Salle, soy magíster en diseño y gestión de procesos de la Universidad de La Sabana y pues bueno, yo ya yo hago parte de la UMB virtual de los programas ambientales, soy docente de los programas de especialización y de pregrado y asimismo, pues dicto, hago parte de los docentes que dictan la asignatura de educación ambiental como una asignatura transversal para todos los programas que hay en la UMB.
Entonces, esta asignatura, como les decía, basados en la Política Nacional de Educación Ambiental, se da esos lineamientos y la UMB adopta, incorpora esos lineamientos de la política en el que la educación ambiental es un componente indispensable para la formación de cualquier profesional e incluso la educación ambiental debe ser promovida no solo a nivel de educación formal, sino en espacios de educación no formal. Entonces, a través de esta asignatura, precisamente la UMB busca que ustedes que son de otras disciplinas, de otras formaciones, sean de humanidades, sean de ingeniería o sean, por ejemplo, del área de la salud, tengan un acercamiento y un entendimiento de la importancia del medio ambiente, del entorno y de generar o promover esas acciones responsables a través de nuestra cotidianidad en las que ya seamos un poco más conscientes de ese entorno que nosotros, en el que nos encontramos y que nos provee realmente todo lo que tenemos. Entonces, pues ya hemos dado a todos los estudiosos esta bienvenida a este encuentro y a esta asignatura que abordaremos a lo largo de este semestre. Los temas centrales que vamos a tratar en esta oportunidad van a ser, pues, conocer esa importancia de la educación ambiental, revisar algunos conceptos básicos ambientales desde la percepción ambiental, entender qué es la percepción ambiental, explorar los antecedentes y objetivos de la educación ambiental y me faltó ahí una temática que no por ser la última es menos importante, que son los servicios ecosistémicos. Entonces, entender qué son los servicios ecosistémicos y por qué son importantes. ¿Por qué es importante este curso de educación ambiental? Yo creo que para todos, y más en este momento de cuarentena, de contingencia, de una emergencia sanitaria que se da a nivel mundial, pues para todos en este momento es un tema común en los medios de comunicación, en las conversaciones sociales, la crisis ambiental que atraviesa nuestra humanidad. Nosotros podemos ver situaciones en este momento que nunca antes se habían experimentado y que afectan nuestro planeta y en su mayoría no son ajenas a nuestro entorno. Y pues yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes no conoce un problema ambiental? O sea, están presentes en nuestro entorno, puede que en algunos lugares se den con mayor presencia, con mayor intensidad o con mayor gravedad, magnitud, podríamos decirlo, estas problemáticas, pero los problemas ambientales están a nuestro alrededor. Esta crisis ambiental pues se ve reflejada realmente en problemas como los que escuchamos hablar, un calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, digamos, la contaminación de los ríos, del suelo, del aire y otras formas. La misma situación que estamos viviendo del COVID, ya hay publicaciones en las que, de publicaciones científicas en las que se ha demostrado que la causa de esta pandemia, gran parte de las razones por las que se desarrolló, se desató esta situación, han sido las problemáticas ambientales que estamos viviendo. Por eso les decía que pues son, digamos, situaciones o problemáticas o crisis que estamos atravesando sin precedentes. En este contexto, entonces, la educación ambiental nos permite ser conscientes de ese entorno, reconocerlo y también reconocer esas problemáticas actuales con el fin de fortalecer esos procesos de participación en donde podamos entre todos construir espacios de cambio y de transformación. Hay que ser conscientes, apreciados estudiosos, que todos los habitantes del planeta somos responsables de estos escenarios, unos en mayor medida que otros, pero todos contribuimos en cierta medida a las problemáticas de contaminación ambiental. Entonces, asimismo, tenemos una deuda con ese ambiente. ¿Y cómo logramos esto? ¿Sí? El punto de partida debe ser entender nuestra interdependencia con el medio ambiente.
Es decir, debemos generar actitudes responsables del manejo, de la conservación de ese entorno. En consecuencia, para todos nosotros la educación ambiental debe o pretende es fortalecer esa cultura ambiental, es decir, que logremos construir saberes y conocimientos encaminados a esa transformación del vivir, el ser y el actuar, haciendo una sociedad ambientalmente responsable. Y es que ahora, en este momento, nosotros hablamos de ese término de sostenibilidad, ya está es ampliamente difundido y es ampliamente empleado, pero muchas veces la sostenibilidad pues se habla de manera general como una tendencia, como una moda, pero realmente la sostenibilidad va mucho más allá y es precisamente ser conscientes que nosotros no tenemos un planeta B, no tenemos una opción B y que por tal razón debemos ser responsables en nuestras acciones para garantizar que así como nosotros hemos podido disfrutar de esos bienes, de esos servicios ecosistémicos de los que vamos a hablar más adelante, pues asimismo es importante que nosotros garanticemos esa disponibilidad de recursos y de beneficios que nos provee el ambiente para esas generaciones futuras. Bueno, entonces ya a partir de este momento ya entonces vamos a comprender qué es esa percepción ambiental. Para nosotros la percepción es cómo vemos ese ambiente, cómo vemos ese entorno. Para adquirir esta percepción ambiental es importante que tengamos un acercamiento a unos conceptos que son muy importantes en materia de, digamos, de contaminación ambiental y, bueno, en materia ambiental de forma general. Por ejemplo, los organismos, los ecosistemas y el medio ambiente. ¿Qué son los organismos? Los organismos somos todos los seres vivos, desde la bacteria más sencilla, el organismo, un insecto, los virus, incluso, pues digamos, hacen parte de toda esa vida que hay en el planeta, hasta el hombre mismo, pues como un ser pensante y incluyendo todo tipo de vida de forma y vida vegetal. Los organismos siempre van a tener una interacción entre sí y con otros organismos y asimismo con esos componentes físicos y químicos que hay en el entorno, como lo son la luz, el calor, el agua, el suelo, el aire, es decir, la transformación que hay de captura de carbono a través de los árboles, por ejemplo, y que se genera el oxígeno, esa relación que hay de los animales que utilizan ese material vegetal, sea como refugio, como fuente de alimento, como sustento, como soporte para material, como materia prima para, digamos, construir elementos, materiales, herramientas, una vivienda, ¿sí? Todas esas relaciones y procesos que se dan en el ambiente, pues se dan entre los organismos y con ese entorno, con el componente hídrico, con el agua, con el suelo, con el aire. Los peces entonces, por ejemplo, no podrían vivir si permanecen fuera del agua. ¿Sí? Es el entorno donde ellos interactúan. De la misma forma, entonces, el árbol que, como les decía en el ejemplo, pues no va a sobrevivir si está en una cueva porque necesita de esa luz solar para poder hacer su fotosíntesis, para hacer ese intercambio de captura de carbono, de aprovechamiento de carbono y de suministrarnos el oxígeno. Asimismo, entonces, los ecosistemas, entonces, pues van a conformar ese conjunto de organismos que interactúan con otros organismos y los de su misma especie, y ese es digamos, eso se da en lugares y en momentos, en espacios y en tiempos específicos, ¿sí? El ecosistema no puede ser una agrupación aislada, es decir, existen diferentes ecosistemas y ese conjunto de ecosistemas es lo que integra el medio ambiente, ¿sí? El medio ambiente es todo lo que nos rodea, ¿sí? Y no solo entonces podemos ver el medio ambiente como el bosque o todas esas zonas donde hay una alta riqueza y biodiversidad, sino que además de esas interrelaciones ecológicas, también pueden haber interacciones socioeconómicas, culturales, porque es que lo que nos tiene, en lo que nos rodea, incluso en las ciudades, pues eso hace parte de un ambiente que puede que esté artificializado, pero ahí también
también pueden existir organismos y ecosistemas y las mismas relaciones sociales, culturales, económicas, las actividades de desarrollo que se den, pues hacen parte de ese ambiente. Es decir, la sociedad, el patrimonio histórico, cultural, las relaciones culturales, las relaciones profesionales, todas estas interrelaciones hacen parte de ese ambiente. Pero desafortunadamente, el ambiente se ve afectado por esas mismas interrelaciones que les acabo de mencionar. Entonces, esas actividades que provienen de nuestras, esas interrelaciones o esos efectos que provienen de nuestras actividades cotidianas, de los procesos industriales, de desarrollo, de las ciudades, de nuestros hábitos de consumo, es cuando nosotros podemos hablar de contaminación, ¿sí? Y la contaminación ocurre precisamente o la identificamos cuando hay ciertos elementos que claramente no hacen parte de este entorno, ¿sí? Que realmente no deberían estar ahí presentes porque no son propios de esos procesos que se dan o esas interrelaciones que se dan de forma natural. Si somos personas observadoras, podemos ver de pronto que entonces estos elementos extraños pueden generar ciertos cambios en el ambiente. Un ejemplo de esto pueden ser las actividades que han modificado el paisaje natural, el mismo desarrollo de las ciudades, ¿sí? Donde pueden crearse esos ambientes artificiales, donde ya se desarrollan actividades productivas, muchas de ellas no desarrolladas de manera responsable, que pueden traer malos olores al entorno donde se encuentran, o también actividades que afecten los ríos, los cauces pequeños, descargas de sustancias que no hacen parte de ese ecosistema y que puede afectar los organismos que estén presentes ahí. Entonces, con esta visión, pues siempre vamos a poder identificar dónde nos encontremos que existen ciertos agentes o elementos extraños y esos ocasionan esa contaminación. Entonces, estos compuestos contaminantes que son los responsables de esa perturbación del ambiente, es cualquier sustancia, organismo, una energía extraña también, por ejemplo, que esté en el ambiente y que su presencia entonces ocasione, como les decía, un desequilibrio ecológico, una perturbación, una alteración que sufre el ambiente y que también lo podemos llamar un impacto ambiental, ¿sí? Esa perturbación del entorno puede entenderse entonces como impacto ambiental. Es decir, se ocasiona un cambio en el desarrollo natural de ese entorno y sus propiedades. Entonces, bueno, podemos mencionar como un ejemplo de esas perturbaciones en el ambiente, ¿sí? Algunos ejemplos, pero es importante entender, apreciados estudiosos, que los impactos ambientales no solo pueden ser, no solo son negativos, pueden también existir impactos ambientales positivos, aunque desafortunadamente la mayoría que vemos en el entorno son negativos. Un ejemplo de esto puede ser el uso de detergentes para lavar ropa. Nosotros diariamente, pues, o bueno, con cierta frecuencia en nuestros hogares a lo largo de la semana, lavamos la ropa. Para esto usamos compuestos químicos que nos permiten remover la suciedad de nuestras prendas, de la ropa, y todos estos compuestos entonces son arrastrados o llegan a los ríos y mares causando cambios en esas propiedades físicas y químicas del agua, y eso va a ocasionar una alteración de los ecosistemas. Entonces, los organismos presentes, las interrelaciones se pueden ver alteradas y esto claramente sería un impacto negativo. Pero, ¿qué podríamos pensar como un impacto positivo? Digamos, una persona que siembra árboles en su finca. Dice, yo quiero tener muchos árboles en mi finca para que se sienta, digamos, esa sombra para el sol tan fuerte que hace en esta zona, para que se sienta más fresca mi casa. Toda esta modificación que haga esa persona del entorno por esa siembra de árboles es un impacto positivo, porque los árboles van a fortalecer las interacciones de esos organismos como las aves.
los mamíferos, los insectos que estén presentes en ese ecosistema, van a brindar protección al suelo para que no se presente erosión por efecto de la lluvia, o va a brindar también, por ejemplo, nutrientes al suelo a partir de la descomposición de las hojas cuando caen al suelo y se convierten en materia orgánica, o sea, van a incorporarse al suelo como nutrientes que van a ser aprovechados por otros organismos que van a desarrollarse ahí. Entonces, digamos que son múltiples esos beneficios que se generen y por eso se entiende que sería un impacto positivo. Y cuando hablamos precisamente, digamos, de esto, tenemos de estos impactos positivos o de las características que ocurren en estos ecosistemas, debemos entonces entender que hay unas propiedades de los ecosistemas, ¿sí? Entonces, estas propiedades son unas características que tienen los ecosistemas que los hacen, digamos, en cierta medida, digamos, tolerantes a una contaminación. Es decir, pueden actuar como fuerzas contrarias a esa perturbación que tenga el ambiente, ¿sí? Estas propiedades son las que tenemos acá: estabilidad, resiliencia y resistencia. La estabilidad es la capacidad del ecosistema para que digamos, la capacidad que tiene un ecosistema para recuperarse y volver a su condición inicial original luego de una perturbación. ¿Sí? La resiliencia se entiende o lo que nos indica es qué tan rápido puede retornar ese ecosistema a su condición anterior, o sea, a su condición previa a la perturbación, ¿sí? Y la resistencia es cuando lo que describe es cuánta perturbación puede absorber el ecosistema antes de que salte a una nueva configuración o antes de que se observe esa afectación en sus procesos, ¿sí? Podrías decirse que cuánta de esa contaminación puede asimilar antes de pues, que ya se manifieste ese impacto, ya esa afectación específica. Pero vamos a verlo como un ejemplo aplicado a nuestra cotidianidad. Pensemos que nosotros tenemos una casa y esa casa es nuestro ecosistema, ¿sí? En la acera de enfrente hay un empresario que abre un establecimiento nocturno y hay muchas luces, digamos, en ese establecimiento y todas reflejan a su casa, sin mencionar entonces también el ruido de la música y la actividad, digamos, en el establecimiento. Digamos que frente a esa situación, tu familia no puede dormir, ¿sí? Digamos que la resistencia a esa perturbación podríamos entenderla como baja porque las cortinas, por ejemplo, o las ventanas, digamos, no son suficientes para detener o para bloquear esa perturbación que se ocasiona por las luces y el ruido. Por otra parte, la estabilidad podría verse como digamos, cuando la perturbación, que es la actividad del establecimiento, dura solamente 1 hora o 2 horas en la noche. Y por esta razón, entonces, a pesar de la incomodidad del ruido, de la luz, pues ustedes saben que en 1 hora ya van a retornar a esas condiciones de tranquilidad y de normalidad y van a poder descansar sin ningún inconveniente esa noche. Pero ¿qué pasa si los eventos duraran toda la noche hasta las, no sé, 3, 4 de la mañana? ¿Sí? Al siguiente día, toda la familia, incluyendo ustedes, pues estarían agotados, con dolor de cabeza, de mal humor. Es decir, ustedes no lograron retornar pronto a su condición inicial dada, después de esta perturbación, por lo cual ustedes tuvieron una baja resiliencia, pues les tomó todo un día para recuperarse luego de esa mala noche que pasaron. Entonces ya aquí podemos ver esa interpretación ya de forma muy cotidiana en lo que ocurre como perturbación o afectación a esos ecosistemas y cómo responden ellos frente a esas perturbaciones. Pero es claro que en la actualidad, con tantas actividades industriales, con tantos productos químicos que manejamos, digamos, son tantas los efectos que tenemos en el ambiente o perturbaciones, que nuestros ecosistemas ya realmente tienen muy poca capacidad de estabilidad, de resiliencia, de resistencia. Entonces, ¿esto por qué ocurre?
porque nuestras actividades entonces tienen tantos compuestos contaminantes que estamos aportando diariamente al aire, al agua, al suelo, que los ecosistemas realmente ya no tienen respiro o un espacio para tratar de responder o tener un momento para recuperarse de esas perturbaciones que sufren de manera simultánea, porque son varias perturbaciones que pueden ocurrir a la vez, y es cuando ocurre una degradación ambiental o degradación de los recursos. La degradación del recurso hídrico, ¿cómo podemos verlo? Podemos verlo por la descarga de aguas residuales, ¿sí? Los residuos sólidos y la sobreexplotación del mismo recurso hídrico que ocasiona un agotamiento o disponibilidad de un recurso hídrico. Y podemos decir, bueno, pero es que el planeta, ¿cuánto porcentaje de agua no es? Sí, pero ¿cuánto porcentaje de agua, de esa agua es es agua dulce y con una calidad que nos permita que sea aprovechable, ¿sí? Digamos que frente a estas actividades o estos aportes de residuos sólidos, de sobreprotección, de sobreexplotación, pues esto puede afectar ecosistemas que interactúan con los ríos, con los lagos, las aguas subterráneas, todos los ciclos naturales y el mismo ciclo hidrológico pues se puede ver afectado o degradado. La degradación del recurso suelo, ¿cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podríamos ver? El desarrollo de agricultura, digamos, de cultivos de manera intensiva, los monocultivos, las actividades de minería, que incluso pues sean desarrollados de forma ilegal o de forma legal también pues generan esos impactos, aunque pues se espera que sean menos. Los contaminantes de todas estas actividades no solo afectan el suelo, sino que son arrastrados a los ríos, a los mares, a las aguas subterráneas, la explotación intensiva de recursos no renovables como el petróleo, pues es también una sobreexplotación del suelo, de esos recursos no renovables. Pues en nuestras actividades cotidianas podemos ver un ejemplo un poco más cercano de lo que puede ocurrir, ¿sí? Esa afectación del suelo que puede darse incluso, digamos, al agua por una incorrecta disposición de todos esos residuos sólidos que consumimos, el nivel de consumo, por ejemplo, de plástico que tenemos, que realmente pues al ser un recurso no renovable pues se está acumulando y acumulando en nuestro planeta y ya está afectando a tal nivel que ya hablamos de microplásticos que no se alcanzan a percibir pero que ya están presentes en el agua y que ya se están ingiriendo por parte de los animales como los peces y que nosotros mismos estamos ingiriendo porque ya están acumulándose hasta este nivel en el ambiente. Por otro lado, la degradación del recurso aire, no la podemos dejar atrás, ¿sí? La degradación del recurso aire es una situación que no es ajena tampoco a nuestras actividades cotidianas, porque no solo es la contaminación que generan las industrias, sino el uso de combustibles fósiles para nuestros sistemas de transporte, las descargas al aire que pues de las industrias, como les decía, el ruido que se genera, todas estas son perturbaciones que quedan en la atmósfera y que no solo afectan nuestra salud por digamos, por el hecho de respirar esos contaminantes, sino que también pueden afectar las mismas especies que están en el entorno. Frente a todo este contexto de contaminación que pues les he presentado, apreciados estudiosos, podemos entender, pues decir, bueno, realmente es que el panorama no es que sea tan alentador, ¿no? Pero podemos decir realmente que no todo está perdido. Es decir, todos, como les había dicho en un inicio, somos responsables de las problemáticas ambientales que estamos viviendo, unos en mayor medida que otros. Y sobre todo, cada uno de nosotros es responsable de tomar acciones específicas para contribuir a una solución que, digamos, a contribuir a soluciones a esta crisis ambiental que estamos atravesando en este momento. Es cierto que hay personas que contaminan más que otras, como les dije, pero eso no nos exime de responsabilidad como habitantes de este planeta frente a lo que ocurre. Es decir, a mi alcance
pueden estar acciones específicas, prácticas responsables, hábitos de consumo, por ejemplo, que a través de los cuales yo me pueda comprometer con el cuidado de mi entorno. Yo puedo entender que mi aporte sea pequeño en comparación con las escalas o los niveles de contaminación que están aportando otros. Sin embargo, yo sé que es mi granito de arena y que así como yo estoy aportando un pequeño granito de arena, pues hay muchas otras personas en el mundo que quieren realmente dejar algo a estas futuras generaciones y también están haciendo esa contribución. Entonces, de pequeños aportes, esos pequeños cambios pueden generar grandes transformaciones en nuestra sociedad y en el mundo en general. Cada uno entonces desde nuestras actividades diarias, sea en un contexto familiar, un contexto laboral, un contexto educativo, cada uno desde cualquier entorno en el que nos encontremos podemos aportar a esa disminución, a esa mitigación de contaminación, a compensar un poco todos esos impactos ambientales que como humanidad estamos generando en nuestro medio ambiente. ¿Y cómo vamos a empezar a hacerlo? ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de la educación ambiental. ¿Por qué la educación ambiental? Justamente la educación ambiental lo que busca es promover esos cambios de conciencia, cambios de actitud. Es importante o nos permite reconocer la importancia de ese medio ambiente para el ser humano y que de esta forma podamos ejercer acciones específicas en pro de la conservación del medio ambiente. Entonces, apreciados estudiosos, tenemos que entender qué es la educación ambiental. En este sentido, la educación lo que busca ambiental o el curso en general lo que busca es que nosotros entonces generemos una red de conciencia, una red de conocimiento, algo que nos permita comprender esas problemáticas que están ahí en nuestro entorno y que de esta forma adoptemos esas actitudes responsables con el entorno, que incluso podamos motivar a otros a ejecutarlas y asimismo desarrollemos acciones colectivas en pro de soluciones a estas problemáticas ambientales. Por esto, la educación ambiental podemos definirla entonces como ese proceso que busca generar conciencia y cultura ambiental, así como una promoción de actitudes de valoración y de respeto por ese medio ambiente. En esta diapositiva podemos ver unos elementos adicionales que comprende la educación ambiental. Bueno, el por qué es importante, pues ya se los he explicado. Los objetivos como tal de esta educación ambiental, pues es que tanto los individuos como las colectividades, como les había dicho, comprendan que la naturaleza compleja del medio ambiente y que podamos adquirir en colectividad esos conocimientos para participar de forma responsable y eficaz en la prevención y solución de los problemas ambientales y en la gestión de la calidad del medio ambiente. Existen diferentes tipos de educación ambiental. Yo puedo hablar de una educación ambiental conservacionista, que lo que hace es enfocarse en conservar las especies de animales, hábitats naturales, no toma en cuenta las necesidades o condiciones sociales y económicas y políticas incluso, sino que se centra es únicamente en conservación, como su nombre lo dice. Está también la ecologista, que asume que el énfasis de la educación ambiental es transmitir esos conocimientos de ecología o de biología. También está la que es la educación para el desarrollo sustentable y bajo esta se entiende que el objetivo es promover acciones individuales y colectivas a beneficio del medio ambiente. Puede ser formal, que es aquella la que se realiza a través de las instituciones y planes de estudio oficiales, desde la educación inicial hasta la universidad, que es lo que estamos desarrollando en este momento con esta asignatura y con ustedes, apreciados estudiosos. Y la educación ambiental informal, que es la que se realiza en otro tipo de entidades como municipios o que se desarrolla de manera libre a través de las prácticas o las formas en las que se difunde, digamos, esos comportamientos responsables y la importancia de protección del medio ambiente. Es así que la educación ambiental entonces tiene 6 objetivos orientados a las personas y a los grupos sociales. El primero es toma de conciencia, para que realmente las personas adquieran una mayor sensibilidad y una conciencia de ese medio ambiente.
El segundo son los conocimientos, ¿sí? Estos para que adquieran una comprensión básica del medio ambiente, de esos problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él. Es decir, que se derive esa responsabilidad crítica que se tiene por ese conocimiento del medio ambiente y de las problemáticas que nos aquejan. Las actitudes. Las actitudes, digamos que lo que buscan es que se generen valores sociales, que se genere un interés profundo por el medio ambiente y que impulse a esas personas y colectividades a participar activamente en su protección y mejoramiento. Las aptitudes también. Las aptitudes hablan de generar esas capacidades para resolver problemas ambientales. La capacidad de evaluación, es decir, para que aprendamos a evaluar las medidas y los programas de educación ambiental en función de esos factores ecológicos, políticos, sociales, estéticos, educativos. Y finalmente la participación como objetivo, para que precisamente se desarrolle ese sentido de responsabilidad y compromiso urgente frente a esta necesidad de forma colectiva y se adopten medidas al respecto. Ahora, apreciados estudiosos, abordaremos el contenido relacionado con los ecosistemas y la biodiversidad. Es decir, vamos a entender qué son los servicios ecosistémicos y a identificar cuáles son las amenazas a de la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? La biodiversidad, pues lo entendemos como vida, ¿no? Digamos que eso es como el primer elemento al que podemos asociarlo. Puede definirse entonces como una variabilidad de organismos vivos, de cualquier fuente, o sea, desde los microorganismos, bacterias, hongos, hasta ya precisamente todos esos organismos superiores o ya, digamos que ya de mayor evolución. Todos estos, digamos, incluyen entonces ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, otros ecosistemas acuáticos y complejos ecológicos que hacen parte de esta biodiversidad. La biodiversidad entonces debe considerarse desde el microorganismo más simple hasta los organismos superiores, como les dije, y nosotros entonces hacemos parte de esa biodiversidad y de ese entorno ambiental y debemos ser conscientes de qué es lo que nos rodea y por qué lo debo conservar. Debemos entender cuáles son los beneficios que nos proporcionan esos ecosistemas, ya que gracias a esta biodiversidad podemos realmente comprender y valorar el mismo vivir, la posibilidad de vivir y de la salud que tenemos y realmente de todo lo que gozamos en este momento. ¿Por qué es entonces importante la biodiversidad? Como les decía, apreciados estudiosos, entonces la biodiversidad es la que nos permite disfrutar de unos servicios ecosistémicos. Estos servicios ecosistémicos entonces se pueden entender como los beneficios que resultan de esa biodiversidad, de esos procesos ecológicos que surgen por las mismas interacciones que se dan entre los ecosistemas de los que ya hemos hablado. En otras palabras, es lo que nos permite vivir, consumir agua, respirar aire puro, alimentarnos, disfrutar de un paisaje, dormir bajo un techo, descansar un día de sol intenso bajo la sombra de un árbol, entre muchos otros ejemplos. Podemos decir entonces que estos servicios ecosistémicos intervienen en el desarrollo de los diferentes sistemas socioculturales de la humanidad y todas las dimensiones, o sea, la dimensión política, la dimensión social, la dimensión económica, tecnológica, simbólica, mítica, religiosa, lo que ustedes quieran, todas esas relaciones que se dan en la humanidad, los servicios ecosistémicos siempre van a estar presentes. Existen entonces 4 clases de servicios ecosistémicos que son los que nos permiten tener un desarrollo integral. Y aquí entonces los vemos. Tenemos los servicios de apoyo o soporte. ¿Estos a qué hacen referencia?
a lo relacionado con la formación del suelo, con la fotosíntesis, con los ciclos de nutrientes en la naturaleza que son el sustento para el crecimiento y la producción de ese almacenamiento de materia orgánica, ¿sí? Sin estos servicios, por ejemplo, no podríamos transformar los desechos orgánicos que generamos y que sean aprovechados por las mismas plantas a través del compostaje en lo que se convierten en abono, en nutrientes, para que otras plantas puedan crecer y desarrollarse. Tenemos también los servicios de aprovisionamiento. Estos servicios de aprovisionamiento son los bienes y productos que nos otorgan, digamos, las diferentes formas de vida, como lo son el alimento, la medicina, las materias primas como la madera, las fibras, el agua, arena y grava. Y es que incluso los mismos medicamentos, si nosotros hablamos de la penicilina ¿desde dónde surgió? ¿De dónde se creó? Pues a partir de precisamente esos procesos ecológicos y la acción de un hongo específico que es un hongo que se llama Penicillium, y ese Penicillium es el que genera, digamos, secreta esos productos de su metabolismo, que es el que es empleado como antibiótico para ciertos procesos infecciosos de los organismos, de los seres vivos, de los animales y pues también para los animales e incluso para las plantas, porque pueden emplearse antibióticos para las plantas. Tenemos también entonces los servicios de regulación. Esos servicios de regulación se entienden como los beneficios que resultan de, como su nombre lo dice, la regulación de los procesos ecosistémicos, que nos aportan un bienestar a la humanidad. Ejemplo de esto es la producción de oxígeno. El almacenamiento y la captura de carbono, que fue el de los primeros ejemplos que les di a ustedes al inicio del encuentro, gracias a la fotosíntesis de las plantas, el mantenimiento de la calidad del aire, la regulación del clima, el control de la erosión, el mantenimiento de la fertilidad del suelo, entre otros. Todos estos servicios realmente son vitales para el desarrollo y cualquier formación de vida. O sea, aunque no seamos conscientes de que estén ahí, nos están proveyendo, nos están suministrando algo. La prevención a una inundación, digamos, la conservación de una montaña porque no haya movimientos en masa por esos servicios de regulación que se dan. Un ejemplo de esto, claro, es la imagen que les pongo acá, un humedal. ¿Sí? Los humedales son ecosistemas de gran importancia ecológica que tienen una importancia de protección a nivel incluso internacional por convenios internacionales, y es porque nos permiten regular el exceso de agua en épocas de lluvia. Es decir, los ecosistemas actúan como esponjas y retienen esos picos de agua, esos excesos de agua cuando hay lluvias demasiado intensas, ¿sí? Y de esta forma lo retiene temporalmente para controlar o prevenir inundaciones en ese entorno donde estén esos humedales. Posterior a esa lluvia, pues es liberada de forma gradual, de forma proporcional, sin que se ocasionen problemas de inundaciones en ese entorno. Y finalmente tenemos los servicios culturales. Los servicios ecosistémicos culturales son los beneficios no materiales que nos provee ese entorno. Es decir, los que nos brindan un disfrute, una recreación, un enriquecimiento espiritual, emocional, una belleza escénica, es decir, el que yo me inspire en un paisaje para hacer una obra artística o para escribir un libro, así como, por ejemplo, Neruda, que tenía su casa frente a la playa para poder inspirarse y escribir sus poemas. Entonces, eso es un servicio cultural que nos brinda ese entorno, esa belleza escénica. También nos puede brindar inspiración intelectual, nos puede brindar recreación, entre muchos otros beneficios, como por ejemplo tradiciones religiosas, digamos que sea un espacio ancestral, tradicional para una comunidad y que ya incluso tenga un vínculo o una importancia a nivel religioso. Y si bien
todos somos beneficiados por estos servicios ecosistémicos porque digamos que ya con estos ejemplos apreciados estudiosos ya pudimos ver que la vida misma que tenemos y lo que tenemos en este momento de nuestras comodidades es gracias a esos servicios ecosistémicos, pues asimismo la naturaleza tiene unas amenazas directas que pueden ocasionar la extinción de esas especies y afectación o alteración de esos ecosistemas, reduciendo la misma biodiversidad presente en esos ecosistemas. Algunos autores mencionan que hay 4 causas o se agrupan en 4 causas las principales, perdón, 4 que se agrupan las principales causas por las que se da la explotación de las amenazas a esa biodiversidad son 4 principalmente. ¿Estas cuáles son? Primero, la sobreexplotación de especies. Digamos que nuestras actividades extractivas, a través de las cuales tenemos ese suministro de alimentos y de recursos que nos provee el medio ambiente, a veces puede ser tan intensiva que ha llegado a la reducción o incluso a la extinción de especies, porque pues ya se puso en riesgo su supervivencia misma, dejando a estas especies en condiciones de vulnerabilidad y riesgo de extinción. Tomemos un ejemplo para poder aterrizar un poco más en qué consiste la sobreexplotación. Hablemos de la pesca intensiva. Cuando no se hace una pesca indiscriminada en los ríos o en los mares de especies específicas, ¿sí? Que no se tiene control en cantidades ni en temporadas, no se respetan los tiempos de reproducción de las especies, ¿sí? Cuando no se respeta esto, hace que en esas pescas que se hacen o en esas actividades extractivas se extraen incluso los peces que aún no han entrado en su etapa de reproducción, ¿sí? Y al extraer peces tan jóvenes, pues no da tiempo al proceso ecológico de desarrollo normal y de reproducción para que se mantenga la población en ese ecosistema. Entonces ahí es cuando yo les digo que se llega a poner en vulnerabilidad y en una condición de riesgo de extinción a la especie, porque digamos que se ocasiona una reducción de la población a tal nivel que puede llegar incluso a desaparecer. Un ejemplo de esto en nuestro país es el bagre. ¿Sí? Que de pronto ustedes, tal vez de pequeños, que tal vez pregúntenles a sus papás antes cómo era el consumo de bagre, que el tamaño del el bagre que uno adquiría, y ahora en este momento a veces cuando se compra este pescado para consumo, realmente el tamaño uno dice, pero ¿por qué antes? Pregúntenles a sus papás qué tan grandes eran esas porciones o el tamaño de esos peces con lo que a veces ahora se pesca. Entonces, a eso hace referencia la sobreexplotación de las especies. Otra de las causas, entonces, es la pérdida de hábitat. Digamos que esta es una de las principales causas de pérdida de animales vertebrados, invertebrados e incluso de plantas y hongos. De pronto, esta imagen les pueda dar idea del ejemplo que les voy a dar para contextualizarlos. Recordemos cómo se han transformado las tradiciones de la Semana Santa, esa tradición religiosa en Colombia. Los domingos de Ramos siempre se caracterizaban antes por el uso de las ramas de palma de cera para elaborar esos diseños creativos, artísticos, incluso para celebrar la fiesta religiosa del Domingo de Ramos. Sin embargo, esa sobreexplotación de esa especie forestal, que es la palma de cera, llevó no solo al riesgo de extinción de la palma de cera, sino que también a la vulnerabilidad y al riesgo para el loro orejiamarillo, porque este loro anida en estos árboles y es en el único árbol, digamos, en ese ecosistema donde pone sus huevos y donde anida entonces a sus polluelos. Entonces, al no tener precisamente ese refugio, esa pérdida de hábitat ocasiona que no tengan precisamente ese espacio donde se dé su reproducción natural y que se mantenga esa población.
ya entonces digamos que se puede entender que se reduce ese refugio y se pone entonces el riesgo de la reproducción de esta especie, por lo cual entonces es un claro ejemplo de amenaza de la biodiversidad. Tenemos entonces también la introducción de especies exóticas, ¿sí? La introducción de, digamos, bueno, es importante entender primero que es una especie exótica. Una especie exótica es cuando o se entiende que no pertenece a un ecosistema, o sea, no hace parte, normalmente no es propia de ese ecosistema, pero es introducida al ecosistema. Sin embargo, no todas las especies exóticas, digamos que son negativas, ¿no? Hay algunas que no son dominantes y no causan alteraciones en los ecosistemas, pero hay otras especies exóticas que cuando se introducen se encuentran, digamos que, o se caracterizan o se catalogan más bien como especies invasoras. Estas especies se establecen en ese lugar, digamos, en ese ecosistema, y encuentran unas condiciones muy favorables para su desarrollo, alterando los demás procesos ecológicos de ese ecosistema, porque, pues, como les decía, originalmente no eran parte de ese ecosistema, por lo cual su reproducción se da en altas cantidades, desplazando a otras especies que sí eran nativas y, pues, digamos que ocurren procesos como depredación, competencia, alteración de hábitat, entre otras características. Vamos a dar un ejemplo de esto con esta imagen. De pronto quienes están en zonas frías tal vez reconozcan esta especie de arbusto. Este arbusto se conoce como retamo espinoso. Esta especie se introdujo en Colombia, es decir, no es propia de los ecosistemas de Colombia. Se introdujo en la década de los 50 más o menos y fue traída de Europa. Digamos que se consideró un arbusto que era de interés porque era llamativo los colores, podía servir a modo de cercos para muchas, digamos, para las haciendas, y asimismo se consideró que era una especie que podía emplearse para recuperar zonas degradadas por deforestación y erosión en nuestro país. Principalmente, digamos, en el altiplano cundiboyacense, es lo que tengo conocimiento. Cuando se introdujo esta especie, realmente no se desconocía los riesgos o los efectos que podía tener, pues esta especie ha ocasionado reducción de plantas nativas, es decir, las plantas que son propias de nuestros ecosistemas, porque esta especie tiene un rápido crecimiento, un mayor crecimiento o tasa de crecimiento en comparación con las especies en las que, digamos, que estaban en ese entorno. Asimismo, la dispersión de las semillas es muy característica porque dispersa las semillas fácilmente, pues las aves, por ejemplo, pueden tomar los frutos, las semillas, ingerirlas y van dispersando más, digamos, para que se extienda el desarrollo de este arbusto y digamos, sumado a la problemática de desplazamiento de las especies nativas, aumenta el riesgo de incendios forestales. ¿Esto por qué ocurre? Porque las semillas son tienen un contenido de aceite importante. Entonces, piensen cómo ocurre con las crispetas o con el maíz pira cuando nosotros lo vamos a calentar en aceite. Eh, Ocurre un incendio forestal, ¿sí? Y en ese incendio forestal, estas semillas, al tener ese aceite, pues la semilla va a estallar. En el momento en que estalla, todas esas semillas que están dentro de bueno, dentro del fruto como tal, son dispersadas, pues obviamente al estallar, pues se dispersan con mayor velocidad, tienen más alcance, más radio, y pues eso hace que sea otro factor por los cuales sea una especie dominante. Sumado a la problemática de cambio climático, que eso es, vamos a hablarlo dentro de los problemas ambientales en el segundo encuentro, bueno, perdón, de calentamiento global, digamos que ya ha llegado al punto que está desplazando o afectando el desarrollo de los frailejones en los páramos. O sea, el alcance que tenía el retamo espinoso hace algunos años no era los páramos y ya en este momento está invadiendo los páramos. Y ustedes saben que el crecimiento de los frailejones, que son digamos, de las principales especies
vegetales que son de gran importancia por la recarga hídrica en los páramos. El crecimiento es casi de 1 centímetro anual, hasta donde no recuerdo. Entonces, imagínense, frente a la velocidad de este arbusto, pues realmente se ve perjudicada y se ve desplazada una especie que es de gran importancia ecológica para nuestros ecosistemas de páramo. Finalmente, las extinciones en cadena. Esta es otra problemática que no podemos dejar de abordar. Estas ocurren cuando se altera un componente del ecosistema y hace que en efecto o en cadena se vean afectados otros componentes y resulten cambios funcionales. No sé si recuerdan cuando se dio ese gran incendio, por ejemplo, en el Amazonas o el incendio que se dio en Australia, que fueron semanas extensas de agonía y en las que se perdieron muchas especies porque precisamente fueron miles los animales que murieron y las especies de árboles y, digamos, coberturas vegetales que se perdieron a causa de esos incendios. Bueno, considerando ya entonces, apreciados estudiosos, las temáticas que hemos abordado en este encuentro, podemos concluir, digamos que, bueno, estos elementos principales, que la educación ambiental pues es una herramienta social que nos permite enfrentar la crisis ambiental que vivimos en la actualidad dentro del proceso educativo. Asimismo, es necesario que exista una construcción de esa conciencia tanto particular y colectiva, ese llamado urgente de nuestro planeta, que se da frente a ese deterioro que está viviendo o que estamos viviendo. Asimismo, es importante estimular una conducta ambientalista, es decir, volver a mirar nuestro planeta, volver a verlo con unos ojos de reconocimiento y de agradecimiento realmente, porque es esa fuente de recursos ilimitados para aprovecharlo y que realmente no son ilimitados. Es decir, o sea, es un repensar o mirar con unos nuevos lentes este planeta o estos recursos, ver que existe una relación con nuestro medio ambiente y que existe una forma de proteger y conservar esos recursos para que aseguremos la disponibilidad no solo para cuando ya nosotros nos encontremos en la tercera edad, sino que realmente para esas futuras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos, bisnietos, realmente ellos tengan un espacio del cual puedan disfrutar, gozar, e incluso que sean, por decirlo en unos términos crudos, que sea vivible, porque realmente si no tomamos unas acciones contundentes en este momento, pues realmente podemos realmente podemos llegar a un punto de no retorno y eso es lo que no queremos. Entonces, ya con esto, apreciados estudiosos, pues les doy gracias a todos ustedes por su atención, por haber atendido a esta oportunidad, a este encuentro. Bueno, veo en este momento, ya retorno aquí a la sala. Veo en este momento que se encuentran conectados ya, bueno, 56 personas. Sé que algunos estuvieron conectando en esta parte final del encuentro. Les agradezco mucho a ustedes su asistencia y permanencia en esta oportunidad. No sé si tengan alguna inquietud adicional respecto al contenido de este módulo que hemos visto o respecto a la presentación sobre las actividades en Canvas. De pronto voy a revisar, estoy pendiente del chat o si alguien quiere activar su micrófono, pues si tiene, en caso que tengan alguna inquietud, quisiera reforzar que respecto a la actividad de la evaluación, la actividad 2, apreciados estudiosos, olvidé, digamos, hacerles la recomendación. Ustedes van a encontrar unas 10 preguntas que van a presentar en un tiempo específico para esto. Esas especificaciones y esos términos están al inicio, antes de dar inicio a la evaluación. Es importante que ustedes entonces revisen el contenido del módulo. Como les digo, la lectura del módulo es base, es elemental para que ustedes, una vez lo hayan apropiado, puedan presentar esa evaluación, dar respuesta a las preguntas que se hacen en esta evaluación en el tiempo estipulado dentro de esta actividad. No sé si sentí que alguien había activado el micrófono. Estas diapositivas quedan en Canvas. Cristian pregunta, ¿queda disponible, queda publicada el video?
Este video lo estamos grabando en este momento, como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, yo voy a hacer la descarga de este video desde Teams y voy a volver a mostrarles a ustedes, apreciados estudiosos, entonces en nuestra página de Canvas. Disculpen un segundo, vamos a retornar aquí a la página de Canvas. Y les voy a mostrar nuevamente dónde encuentran disponible este material. Aquí vemos, como les dije, el material estudio de la semana, desde la semana 1 hasta la semana 7, que es el primer módulo, y el podcast para la primera actividad, ustedes lo encuentran acá. La lectura del módulo es esta, lectura Introducción a la Educación Ambiental, y a partir de este material es que ustedes lo van a revisar, lo van a apropiar para hacer la presentación de esta actividad 2, que es la evaluación del módulo. Si yo entro a la actividad del módulo, les voy a mostrar acá, miren, aquí aparece 60 minutos, son 5 puntos, y digamos que aquí se especifica que son 10 preguntas de selección múltiple que serán evaluadas con base en los temas del módulo 1. Y se presentan las respectivas recomendaciones. Recuerden que esta está entonces disponible desde el 24 de agosto hasta el 6 de septiembre a la medianoche. Es decir, después del 6 de septiembre a la medianoche, ustedes ya no pueden presentar la evaluación, así que no olviden, apreciados estudiosos, recordar las fechas programadas en el plan de actividades de la asignatura para que tengan presentes y puedan presentar sus actividades de forma oportuna. Y ya para Cristian, que me estaba preguntando, entonces mira que aquí hay un título, un encabezado que dice Encuentros Sincrónicos Módulo 1. En este ven ustedes primer encuentro sincrónico, percepción ambiental, educación ambiental y biodiversidad, que es el que acabamos de trabajar. Entonces, aquí aparece en este momento este mensaje que es la invitación y el enlace para esta reunión. Sin embargo, una vez ya yo descargue ese video, voy a montarlo acá, entonces voy a cambiar el mensaje y les voy a escribir: apreciados estudiosos, les comparto la grabación del primer encuentro sincrónico que tuvimos el pasado 14 de agosto a las 4 de la tarde, y ustedes van a encontrar el recuadro del video acá para que lo consulten con todo el material, las diapositivas, tal como ustedes vieron en este encuentro sincrónico, la información, tal cual va a aparecer el contenido en este espacio, ¿vale? De igual forma, en las próximas semanas ustedes van a encontrar, y yo les voy a enviar, digamos, una notificación de cuando se haya modificado esta actividad, van a encontrar otra actividad acá que va a decir M1, segundo encuentro sincrónico, problemas ambientales. Entonces, ustedes ya van a saber que ahí está el enlace, y asimismo, apreciados estudiosos, no olviden revisar los anuncios, ¿no? A través de los anuncios van a aparecer las publicaciones de los recordatorios importantes, de las actividades que están próximas a vencerse, de pronto de los próximos encuentros sincrónicos que vamos a tener, cuándo es la fecha, cuándo es la hora en la que lo vamos a desarrollar, ¿vale? No sé si tengan alguna otra inquietud. No veo más preguntas. Bueno, había olvidado otro detalle. Voy a retornar nuevamente al aula porque sí me parece importante que veamos cómo pueden ustedes consultar las calificaciones. Entonces, bueno, voy a poner en este momento vista del estudiante. Digamos que ustedes ya hicieron las entregas de sus actividades, ustedes van a revisar en las calificaciones que les va a aparecer. Para esta actividad, por ejemplo, aparece que no se, digamos, no se ha entregado en este estudiante, pero ustedes entonces van a encontrar en detalle la información en esta sección para conocer la retroalimentación a la actividad que ustedes han presentado cuando ya se visualice la calificación. En el momento en que se califica, igual ustedes reciben una notificación, una notificación a sus correos o en sus plataformas, entonces ustedes van a tener conocimiento de esto. Asimismo, ustedes van a encontrar acá el porcentaje, digamos, la ponderación de las diferentes actividades, ¿no?, que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Es importante que cuando el total, digamos, de la nota, la calificación les va a aparecer acá. Si yo en mi primera actividad tuve una calificación de 4 o 5, eso me va a aparecer acá, pero esto no quiere decir que el total sea, digamos, que el total de esta, digamos que yo ya tenga la actividad como tal en 4 o 5.
es importante que ustedes eliminen esta marca que tiene acá de calcular basándose solo en las tareas calificadas para que ustedes sepan y tengan en cuenta que según el total de las entregas que son evaluables, que tiene es decir, que tiene una calificación cuantitativa y cualitativa, ustedes van entonces a entender en cuánto va esta materia, pero es a través de quitando esta marca. Porque ustedes de pronto si ya van en la actividad 4 y dicen, ah, no, tengo la materia en 3.8, pero entonces, y de pronto no se preocupan por estudiar para la evaluación final. Entonces, muchas veces pasa que se confían y no se preparan para el presentar esta evaluación y de pronto cuando se dan cuenta el promedio no era según los cálculos que ustedes llevaban. Entonces pueden verificarlo es a través de eliminando esta marca que se ve acá. Aquí podemos entonces ver los diferentes detalles de las actividades como tal cuando ustedes ya reciban la retroalimentación. Vale, bueno, creo que eso era lo que me hacía falta. No sé si alguien tenga otro mensaje. Bueno, voy a revisar aquí el chat para terminar de revisar las inquietudes. Laura dice que no. Ok, bueno, Karen me está diciendo que pues hasta ahora se pudo conectar. ¿Tienes una pregunta acerca de la actividad o aparte del tema que debe ver dónde me pueden contactar en una forma inmediata? Bueno. Es posible que yo sea la docente tuya, Karen, en el aula. Realmente no sé en este momento si estás en alguno de mis grupos. Lo importante es que tú identifiques quién es tu docente a través de los anuncios, de los mensajes, del foro de presentación, los mensajes que tú has recibido hasta este momento por parte de tu docente, que es la persona encargada de tu aula. Entonces, si tú tienes inquietudes, tú puedes hacer uso de la plataforma para contactar a tu docente. Entonces, digamos que viendo desde el aula, yo puedo ir, por ejemplo, desde módulos. Por ejemplo, aquí en los foros de presentación y socialización aparece la información de presentación. Bueno, no aparece mi foto, no sé por qué, pero espero que a ustedes les aparezca. Entonces aparece el mensaje, la presentación de su docente, digamos las recomendaciones o especificaciones de tiempos de respuesta. Miren que acá entonces nos pueden contactar a través de bandeja de entrada. Entonces ustedes ingresan por bandeja de entrada y escriben un correo a su docente. Voy a hacer un ejemplo, pero para esto y los horarios de contacto, pero voy a hacer un ejemplo, pero tengo que abandonar la vista de estudiante, por lo cual entonces ustedes van a ver un poco de cambio, algo de cambios en la plataforma y digamos que desde mi bandeja de entrada, que es como mi correo electrónico de Canvas, entonces voy a crear un mensaje. En entonces voy a decir, selecciono el curso. Entonces, tal vez ustedes si tienen otra asignatura, si no, entonces únicamente les va a aparecer educación ambiental. Entonces, yo digo educación ambiental y bueno, digamos que este es el curso como tal. Entonces, voy a buscar a quién voy a enviarle el mensaje. Miren que aparecen tanto profesores como estudiantes. Profesores, entonces aparece la profesora Ivonne Angulo de Castro, entonces selecciono, listo, aquí ya está la profesora, entonces tema, entonces consulta, actividad 1, consultas, no sé, digamos, esta es la consulta, entonces apreciada profesora, muy buenas tardes, es que tengo inquietud porque no me quedó claro cómo es que debo capturar la imagen de pantalla de mi red social, entonces agradezco su aclaración cordialmente, entonces ya ustedes le indican. En los términos como tal que se especifican, pues en la medida de lo posible, los docentes entonces vamos a dar respuesta en lo posible dentro de las 24 horas siguientes. Digamos, siendo días hábiles, si no, pues tendrían en cuenta ustedes los festivos y los domingos y festivos, y a partir pues del mediodía el sábado, que pues ya no estamos en horario de atención, pero de resto, digamos, máximo una respuesta se puede demorar 3 días, pero créanme que los docentes de los programas de educación ambiental, realmente las docentes pues procuramos dar una respuesta lo más oportuna, a la mayor brevedad, a las consultas que ustedes tengan, porque sabemos que es importante que ustedes tengan esa claridad específica para poder dar respuesta y terminar de dar cumplimiento a esas actividades como tal que están estipuladas en su cronograma para entrega, ¿vale? No sé si hay alguna otra inquietud adicional a la de Karen. Ah, bueno, veo otra.
de Camila. Dice, disculpe, bueno, hasta ahora me conecté, entonces, ¿cómo es el porcentaje del parcial? Listo, vamos a volver entonces bueno, vale, Karen, con gusto y con gusto, Laura. Vamos a responder entonces la inquietud de Camila. Nuevamente regresamos al aula. Disculpen un segundo. Es que no me deja. Listo, vamos a regresar al aula. Y entonces en el aula voy a retornar a la vista de estudiante. Tú tienes varias formas de ver tus porcentajes o los pesos de las actividades que son evaluables. El primero, siempre desde módulos aquí va a estar toda la información, entonces yo sé que te conectaste ya después de la mitad del encuentro, pero entonces te invito a que una vez esté publicado el video de este encuentro, revises la primera parte donde navegamos por completo por toda la plataforma, por Canvas, por el aula, para describir las diferentes, digamos, interacciones que se pueden dar. Tú puedes consultar los porcentajes desde el plan de actividades semanal de la asignatura. Entonces, tú puedes revisar acá una a una las diferentes actividades que hay y sea las horas que se esperan de dedicación o sea también el porcentaje como tal si es una actividad evaluable. Entonces, miren que, por ejemplo, el encuentro sincrónico dice que es un desarrollo de 2 horas y pues por eso ya estamos llegando a las 6 de la tarde. Ahora, las actividades, tenemos la actividad 1, aquí me indica que esta actividad tiene un peso en la nota de la asignatura del 15%. La actividad 2, que es la evaluación del módulo 1, tiene un peso del 10%. La actividad 3, 20%, la actividad 4, 15% y finalmente la actividad 5, que es el proyecto final, va a ser 25% y la actividad 6, que es la evaluación final, es decir, involucra módulos 1 y 2, va a ser 15%. ¿Listo? Otra de las formas es como les indiqué por las calificaciones. Cuando ustedes están en calificaciones, acá van a tener el acceso, digamos, a lo que ustedes hayan entregado y el puntaje o la calificación según la retroalimentación que se haya dado. Es importante que entonces tú tengas acá en cuenta esta relación, este cuadro que te aparece acá, porque tú vas a ver que la actividad 1 tiene un peso del 15%, 10%, actividad 3, 20% y así los porcentajes que ya les había mencionado. Tienes esas dos formas de verificarlo. Si tienes alguna inquietud, igual tú ya sabes que no tienes ningún inconveniente, puedes consultar a tu docente, le escribes un correo en el que solicitas, digamos, aclarar esa inquietud puntual que estás presentando. ¿Listo? Vale, con mucho gusto, Camila. Bueno, entonces no sé, apreciados estudiosos, si tengan alguna otra inquietud. Bueno, creo que no. Bueno, y me sorprende que, bueno, Juan Carlos, ¿tienes alguna inquietud? Ah, no, profe. No, no, señor. Bueno, te quiero agradecer mucho realmente tu asistencia. Fue muy valiosa y espero que tú puedas asistir al próximo encuentro o que en el caso de que alguien más me pueda ayudar dando asistencia, dando ingreso en la medida que vamos desarrollando el encuentro. De verdad, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a todos por su participación, por sus comentarios, sus preguntas y por su permanencia en este encuentro. Les deseo a todos una feliz tarde. Disfruten mucho con sus familias. Cuídense mucho a sus seres queridos, permanezcan entonces en casa, cuidándose todos y estudiando mucho. Un abrazo para todos y ya saben, cualquier cosa nos pueden contactar a través del buzón de Canvas a sus docentes de la asignatura. Una feliz tarde para todos y un feliz fin de semana. También disfruten mucho este puente en casa. Que estén muy bien. Chao, que estén muy bien. Gracias. Gracias, Eugenia. Gracias, Caroline y Laura. Y bueno, gracias a todos por sus mensajes. Que tengan buena tarde.